Buenas noches. Pese a la que está cayendo con el coronavirus, nosotros seguimos fieles a nuestro propio estilo. Es decir, informarles a ustedes de la crónica negra regional. ¿Por qué? Porque esta semana, al menos esta semana, algunas personas han agredido a otras personas. Algunos han cultivado marihuana. Las casas de otras personas se han incendiado e incluso algunas han sido ilegalmente ocupadas. No se preocupen que de todo les vamos a dar cuenta. Bienvenidos a Código 112. En Torreguil esta semana se han incautado más de 3.000 plantas de marihuana. En Mula se han incautado 70 kilos de cogollos de cannabis y más de 200 en Lorquí. Son narcos a la murciana. Una vez este vehículo salió del interior de la nave, se le paró y se estableció un registro sobre el mismo, localizándose en un doble fondo en el interior del sistema de refrigeración alrededor de 60 paquetes envasados al vacío de marihuana que arrojaban un peso superior a los 70 kilos de esta sustancia. De norte a sur en nuestra región, en nuestras ciudades, se vive un fenómeno, el de los ocupas, las ocupaciones ilegales de casas que están haciendo la convivencia imposible al resto de vecinos de alrededor. Solamente había 2 casas ocupadas, pero al final se convirtieron como en unas 9 o 10 viviendas. Me he tenido que salir de mi casa con mi hija, porque no se podía estar en mi casa. Ya es un calvario. El olor a gasolina se respirase mucho en casa e incluso nos llegó a provocar algunos mareos. Dijeron que nos iban a reventar los coches, amenazas continuamente. Se saltaron semáforos, los peatones a su paso tenían que brincar para no ser arrollados, chocaron contra la policía, contra una vivienda. Ocurrió hace unos días, fue una persecución en la huerta. Estaba estrellado, no había nadie, había un coche de policía allí y un policía. Pues un ruido rápido de coche, así, lo que tú dices. Que efectivamente que iba la policía, se notaba que la policía iba detrás porque tardó muy poco tiempo en que el coche se estrellara, ellos salieron corriendo y que la policía llegara. Cuando Juan Miguel vio venir a sus verdugos solo pensó en una cosa, en salvar a su pareja. Murió de un corte en el cuello con miles de euros en los bolsillos. ¿Fue un robo frustrado o un asesinato con premeditación? Para mí que no hay justicia con lo que están haciendo con la gente, no hay justicia. Mi hermano murió defendiéndose, no, lo asesinaron defendiéndose, le clavaron un cuchillo en el cuello. A mí ha sido siempre una persona muy buena. La verdad es que no me sentó muy bien, porque resulta que siendo un paisano, pues la verdad es que me sentó mal. En los próximos minutos en esta Crónica Express vamos a hablar de distintos sucesos con un denominador común, que alguien agredió a alguien. Inma Jiménez, buenas noches. Buenas noches, Alejo. Así es, buenas noches. Y el primero de los sucesos nos lleva hasta la carretera de Santa Catalina. Allí, el pasado fin de semana, algunos testigos llamaron a la policía porque había un hombre armado con un cuchillo y una picaza. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Inma. Buenas noches, Alejo. ¿Y sabéis por qué actuaba así? Porque le habían aparcado un coche en la puerta de su casa y esto no le gustó nada. Escuchen. Entonces, abrir el maletero, en la izquierda lleva un gato. Saca el gato y yo, al ver que coge el gato, me revuelvo y me meto para adentro. Y entonces me se ocurre coger. Fui a un cajón y cogí un cuchillo, se me ocurre coger el cuchillo en la mano, que el cuchillo está en comisaría, y una pequeña picaza rota. Y me planto de ahí, delante de la puerta, pegar la persiana y digo, ¡fuera de aquí! Y yo discutiendo con él, pero el puesto de se vino para mí, en plan karateca, que quería pegarme patadas. 2 dotaciones policiales tuvieron que acudir a la zona. El detenido, según los testigos, estaba muy agresivo golpeando el coche y esgrimiendo las armas. Según los vecinos, no es un hombre problemático, salvo si le aparcan el coche en la puerta, ya que no es la primera vez que se enfurece cuando ocurre esto. El coche lo aparqué ahí para entrar aquí al bar y me se quedó parado por la bomba de gasoil que no cebaba. Y lo dejé parado 2 días. Y en 2 días cuando vine, me vi un bollado en el lateral, exagerado, porque le molestó que el coche lo dejara ahí. Solamente con la gente que no conoce le aparcan en la puerta y le molesta, porque como él tiene para aparcar a sus familiares, a él no le gusta que la aparquen.
Detenido en la avenida Mariano Rojas con todas estas dosis de estupefacientes. Ocurría unos días después. También fue la policía local quien arrestó al individuo. Tenía 29 años, pero en sus bolsillos llevaba hachís, marihuana, speed y cristal. Y a machetazos limpios se peleaban dos hombres naturales de Ganna esta semana en la calle Santa Rita de Murcia. La Policía Nacional ha detenido a uno de los implicados de 26 años porque usó dos grandes cuchillos de cocina para herir a su compañero de piso. Al parecer podría tratarse de dos aparcacoches callejeros que se enfrentaron por el domicilio de las zonas de aparcamiento. Porque tampoco sabía, ¿no? Pero esos no viven en mi bloque, vivirán en otro bloque porque yo no me he enterado de nada. Eso por el aparcamiento de los coches, que se pelean todos por el guardacoches, están todos locos perdidos. Le da igual matarse, que no, que pegarle un tiro a uno, que pegarle un tiro al otro. O sea, que le dan igual todo. Lo que no ha generado heridos, pero sí sorpresa general, es la imagen de este animal. Parece un león, pero es en Molina de Segura y muchos creían que era un león y por eso llamaron al 112. Sin embargo, es un perro con un corte de pelo creado para gastar una broma. El dueño del perro ha sido identificado. La policía local de Molina también intervino en este otro caso con perros, pero para salvar a uno que se había caído en el interior de una balsa de agua vacía. El perro no podía subir y estaba en gran estado de nerviosismo y debilidad. Finalmente fue rescatado. Y en Abarán, una mujer sufrió el robo en su propia vivienda. Dos ladrones le quitaron las joyas que portaba, como un collar y varias pulseras. Iban buscando trabajo. Digo, pues mira que se han terminado. Pues ya para allá, para acá, allí en la calle ya se iban. Y yo di un paso más también a la calle. Y ya como viendo cómo se iban, se revuelven y cada uno me coge de una mano. El de la izquierda, de la izquierda era finica la pulsera y saltó en el aire. Los hechos tuvieron lugar en el paraje de El Boquerón, en Abarán. Los ladrones fingieron ser dos hombres que buscaban empleo y así se ganaron la confianza de la señora. La mayoría de vecinos de la zona han sufrido algún robo en los últimos meses. La víctima lamenta el robo por el cariño que le tenía a las joyas. Salga, pero me lo sacó. Yo también me estuve quieta, las cosas como sean. Porque yo sabía que si no lo iba a poder sacar, iba a ser peor. Y ya cuando sacó ya este no se espera. Gracias a Dios, este es el que yo no quería que se llevara. Porque es un recuerdo de mi cuñado. Hace apenas 2 días, agentes municipales de Murcia sorprendían a un hombre así, haciendo un puente a un coche en el aparcamiento disuasorio de El Malecón. Tan solo tiene 19 años, pero a partir de ahora ya tiene antecedentes policiales por tentativa de robo y de hurto por uso de vehículo. Bueno, pues el que también fue pillado infraganti es un hombre que intentó quemar a su padre con combustible. Ocurría esta semana en Beniajana. El detenido es un varón con problemas de adicciones. Su padre, ahí lo ven, contaba a 7 Televisión que cuando el arrestado consume algo de alcohol pierde los nervios, que lo ha tenido que denunciar en varias ocasiones, pero que siempre retiraba la denuncia. En esta última ocasión, el hijo cogió una garrafa de combustible, esa roja que ven, y se la vertió al padre. Por fortuna, no llegó a prenderle fuego y fue arrestado por la policía local. Tenía orden de alejamiento también. Yo vine y lo vi ella sentado en la casa y ya pues le dijo, muchacho, tú no puedes estar aquí. Tomó pesambre y se puso farruco y como estaba harto de decirme que le iba a pegar fuego a su hermana, la casica que tengo ahí enfrente, que le iba a pegar con ella adentro fuego, estaba la garrafa ahí, le quitó el tapón y me rugió así 2 veces. No tenía buenas intenciones. Este pobre hombre que tenía que poner un cerrojo porque cada vez que viene su hijo y viene alterado, intenta agredirle. Lo decimos en más de una ocasión, trabajamos con muchos delitos dolosos, relacionados, delitos de sangre, delitos relacionados con familia, pero creo que uno de los más difíciles de trabajar, estaréis conmigo, es cuando son de padres a hijos o de hijos a padres, como estamos hablando ahora. Y lamentablemente es que no es la primera vez que vemos un delito de este tipo, sino que ya hemos tenido varios hechos similares de hijos que agreden a sus padres. En esta ocasión ha sido a su padre, en otras ocasiones también hemos hablado a la propia madre. Y siempre un denominador común, ¿verdad, Inma, Alejo? Las drogas de trasfondo. Y las adicciones que al parecer sufre este joven, esperemos que pueda ser tratado. Ahora nos vamos a otro asunto que también genera más que adicción, controversia. Los ocupas que generan una convivencia imposible en muchos municipios de nuestra región. Solamente había 2 casas ocupadas, pero al final se convirtieron como en unas 9 o 10 viviendas. Me he tenido que salir de mi casa
con mi hija, porque no se podía estar en mi casa. Y es un calvario. El olor a gasolina se respirase mucho en casa y incluso nos llegó a provocar algunos mareos. Dijeron que nos iban a reventar los coches, amenazas continuamente. Imaginen convivir con ese ruido en sus casas casi 24 horas durante varios días seguidos, pero eso no es lo único. A eso hay que añadirle también la mala combustión, que también pasaría el día oliendo a gasolina y, lo más peligroso, llenos de humo. La Policía Nacional de Molina de Segura ha incautado este motor electrógeno en una vivienda ocupada de esa localidad, tras comprobar que varios vecinos tuvieron que acudir a urgencias por inhalación de monóxido de carbono. Esa sustancia emitida por el motor defectuoso salía del garaje por estos conductos. Se colaba en las viviendas de los vecinos. Se trata de un gas altamente tóxico que en concentraciones elevadas puede causar incluso la muerte. Algunos propietarios con problemas respiratorios llegaron a temer incluso por sus vidas. Yo, que estoy operada de un cáncer de pulmón, que no respiro bien, o sea, respiro menos que la población, me tuve que ir de mi casa. Tú respiras medio litro menos, con esto yo no podía vivir. O sea, teniendo ataques de asma, yo de verdad temía por mi vida. Nos han hecho la vida un poquito imposible. Varios vecinos, desbordados por la situación, tuvieron que abandonar sus viviendas para proteger la salud de sus hijos. Algunos pudieron mudarse a casas de familiares mientras la situación se solucionaba, pero otros tuvieron que buscar un piso de alquiler. Esta chica se compró el piso, pero como tiene esos problemas del niño de laringe, como dice, no ha podido vivir aquí, ha tenido que estar pagando la hipoteca más un alquiler, ahogada hasta el cuello. Yo me tuve que ir a casa de mis padres a dormir porque tenía un bebé, estaba recién dada a luz, tenía 3 mesecicos, y nos tuvimos que ir porque había una pesta de gasolina en toda la casa que era insoportable, y por miedo a la intoxicación nos marchamos. Aunque este ha sido el hecho más grave, los problemas con estos ocupas llevan sufriéndolos desde hace más de un año, cuando una pareja con varios menores decidieron ocupar esta vivienda vacía, el número 37, propiedad de un banco. Algunos vecinos aseguran que son personas conocidas y fueron testigos incluso de su llegada. Y se ve que o los echaron o se ve que tuvieron alguna discusión, alguna pelea y se fueron de las torres, porque se instalaron como si fuesen a vivir aquí para toda la vida. Amueblaron la casa mejor que yo y se pusieron aire acondicionado, una lavadora, frigorífico, secadora, un montón de muebles que los vimos nosotros meter a la casa. Normalmente los vecinos deben esperar a que sea la justicia quien desahucie a los ocupas. Sin embargo, en esta ocasión y por la gravedad de los hechos, la policía tuvo que actuar con antelación. Como presuntos autores de un delito de estragos. Es un delito penal complejo, ahora hablamos de un motor defectuoso del cual emanaba monóxido de carbono, causando riesgos para la salud en las familias de ese inmueble y además con el posible riesgo de incendio. Eso por el delito de estragos, pero no han sido los únicos que han proferido, ya que estos inquilinos también han estado lanzando amenazas de todo tipo. Dijeron que nos iban a reventar los coches, amenazas continuamente. A mi vecina la amenazaron de muerte. Que nos iban a quemar vivos, que nos iban a matar, que no salíamos vivos de aquí. Los huevos, porque se los tiró, ¿qué ocurrió? Porque llegó la Policía Nacional y está pensando que fue yo. Y todas las amenazas venían por una situación típica cuando hay ocupas en el edificio, los enganches ilegales. No tienen agua, no tienen luz y deciden robársela a las casas colindantes. Con lo que estos ocupas no contaban eran con la valentía de los propietarios. Estos son los tubos tirados por la azotea de las viviendas para quitarles el agua. Los vecinos graban, denuncian y desenganchan esas conexiones, lo que implican nuevos conflictos y más amenazas. Pero estos vecinos lo tenían muy claro, no pensaban pagar de más en sus facturas por estos problemáticos inquilinos. Algunos se enteraron de que tenían pinchadas sus líneas cuando les llegó la primera factura con el consumo duplicado. A la lectura del contador de noviembre y diciembre me ha llegado casi 100 euros de agua. Yo lo que vengo pagando es de 55 a 60 euros y de las lecturas de enero y febrero me han dicho que voy a pagar 200 euros. Yo fui denunciada también por coacción de suministros, se engancharon a mi luz y luego me denunciaron por coacción de suministros. A otros vecinos sí que han enganchado la luz, claro, han tenido que pagar facturas bastante grandes. Un vecino
Me acuerdo que pagó una factura de 1.000 euros, porque tenía varios enganchados. Los problemas con el número 37 no han sido los únicos con los que han tenido que lidiar los vecinos de esta comunidad. Ese era el momento en el que intentaban ocupar otra vivienda. Hace tan solo unos meses, al forzar la ventana, la alarma comenzó a sonar y el ocupa no le quedó otra que saltar, tirarse al vacío. Esta comunidad de vecinos tiene ya al menos una decena de viviendas tapiadas tras conseguir en los últimos meses y semanas que sus moradores ilegales abandonaran las viviendas. Gracias a que unieron fuerzas y valentía para enfrentarse a estos inquilinos ilegales, han dejado de vivir situaciones desagradables en las puertas de sus propias casas. En mi casa estaba la policía todos los fines de semana. Si no se mataban, se escuchaban muchos golpes, había trapicheo. Había muchísimo menudeo, venía muchísima gentuza aparte de la que ellos ya son, con plantaciones dentro, todo está denunciado. La quitaron ellos porque se enteraron. Entonces, pues al final lo acabamos viendo, cómo sacaban plantas. Aunque quizás lo más lamentable es cómo dejan las viviendas cuando las abandonan. Totalmente destrozadas, arrancan cableado, puertas, ventanas, dejan todo tipo de desechos e incluso llegan a defecar en las duchas. Una situación de insalubridad a la que han puesto remedio, tapiando casi todas las casas vacías. Tapiando viviendas y cortando la luz comunitaria para que no tengan ninguna opción de enganche, aunque esto supone un problema para los propietarios que no pueden utilizar el ascensor ni acceder al garaje con seguridad. Creen que es la mejor solución para evitar más ocupaciones. Y no puedo ni siquiera utilizar el ascensor, tengo que subir las compras por las escaleras, subir el carro por las escaleras. Los contadores del agua y la luz, hasta que hemos puesto puertas blindadas, que ha tenido que pagar la comunidad, claro, rompían las puertas, se enganchaban donde pillaban, en las tuberías de las cocheras. Esto en cuanto a lo que pasaba en Molina. Iremos a otros más municipios, pero ¿cuál es la situación en esta manzana de viviendas en Molina? Pues ahora mismo solo quedaría el número 37 ocupado ilegalmente por esta pareja, por esta familia realmente, porque tienen hijos menores a su cargo. La policía los detuvo, pero lógicamente pocas horas después quedaron en libertad. Los vecinos esperan y desean que abandonen la casa, ya que no tienen ni luz ni agua. Además, sabemos que han visto ya otros reportajes que han salido aquí en las 7, estos ocupas, y que saben perfectamente que los vecinos no tienen ninguna gana de que sigan allí. De hecho, ya lo demostraron con estas denuncias y estas situaciones. Es decir, no pueden duplicarte la factura porque hayan pinchado tu luz. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero no a estropear la vivienda de los demás. No así, no de esta forma. Y bueno, por lo menos ellos han tenido valentía y han conseguido echar a todos los ocupas que tenían allí en esa manzana. Volvemos a lo de antes. ¿Quiénes son los dueños de esas casas? Los bancos, que ahora mismo no están mirando por nada. Así es. Pero claro, ¿quién va a vender esa vivienda ahora? Las viviendas, según los vecinos, están totalmente devaluadas por como hemos visto que quedaba, como se está viendo ahora, una de las viviendas que quedan totalmente destrozadas por dentro, sin cables, sin puertas y sin ¿Quién nada. va a entrar ahí a vivir? Por tanto, el propietario está permitiendo que esto vaya perdiendo su Los valor. vecinos mismos son los que se encargan que una vez que esos ocupas se han ido, pues entre ellos intentan tapiar o piden al banco que vayan rápidamente a tapiarlo para que no le dé tiempo a otra familia de acudir a esa vivienda. Pues lo que fue sobre todo muy rápido fue una persecución ocurrida en la Huerta hace unos días, de la que vamos a informar en los próximos minutos. Vamos a hablar precisamente de esa persecución que tuvo lugar en la Huerta, y antes van a ver también lo que nos encontramos en otra pedanía de Murcia, un control policial. Me parece muy bien que haya un control para que la gente se conciencie. A mí ahora mismo innecesario que a mí me paren, por ejemplo. Parece bien que lo hagan, pero con un filtro, creo. El objeto de este tipo de controles es tanto buscar personas reclamadas por las autoridades, la incautación de las drogas, también prevenir los hechos delictivos. Estaba estrellado, no había nadie, había un coche de policía allí y un policía. Pues un ruido rápido de coche, así, lo que tú dices. Que efectivamente que iba la policía, se notaba que la policía iba detrás porque tardó muy poco tiempo en que el coche se estrellara, ellos salieron corriendo y que la policía llegara. Derrapes, maniobras de evasión, neumáticos quemados y sobre todo, Inma Jiménez, mucha adrenalina. Sin duda, es la que debieron consumir los ocupantes de un Ford Focus que mantuvieron ocupadas a varias unidades de la Policía Nacional durante la tarde del pasado jueves. Eso sí,
solo ocupados, porque pese a los escurridizos que llegaron a ser, fueron detenidos antes de que la noche se cirniera sobre Murcia. 2 personas detenidas por tal hazaña, 2 españoles de 25 y 35 años. Esa persecución duró minutos y llegaron incluso los detenidos a estamparse contra una valla y a embestir al vehículo policial para huir de ahí. Finalmente la operación culminó con la detención de 2 personas por robo, hurto, uso de vehículo y también por conducir de manera temeraria, porque tuvieron varios peatones que circulaban, así como diferentes conductores tuvieron que apartarse para no ser embestidos por los detenidos. La persecución se desarrolló en varias pedanías, partiendo al parecer desde el Palmar, donde una llamada anónima alertó a la policía. Cuando los agentes llegaron a verificar si efectivamente los jóvenes estaban consumiendo drogas, huyeron y comenzó así una odisea por Aljucer, La Raya, Rincón de Beniscornia y finalmente Guadalupe, donde su aventura acabó de mala manera, a mitad del carril de la Torre. Pero vayamos por partes. Una llamada anónima alerta de que unos jóvenes podrían estar, al parecer, y este es el inicio, consumiendo drogas. Lo que no se esperan es al cacheo y huyen en el Ford Focus azul. Fíjense en las huellas de neumáticos que vamos a ver en una de las calles que transitaron. Durante la persecución por varias pedanías se saltaron semáforos, se embistieron a la policía y los peatones tuvieron que saltar de la calzada literalmente si no querían ser arrollados. Sí, pero es que yo era más tarde, más que tarde, noche era más bien tarde. Escuché como se arrastraban algo, así como si estuvieran arrastrando una caja o algo, no lo sé. Y dije, pero fue rápido. ¿No oíste sirena de policía ni nada? Eso no. La persecución continuó por varias calles con sus 2 ocupantes a bordo del vehículo. Los vecinos, como estábamos escuchando Alejo, escucharon derrapes, pero al tratarse en su mayoría en calles de Huerta, no repararon en daños, hasta que tiene lugar el primer accidente. Tras abandonar el carril de Torresalinas, donde chocaron con una vivienda, el copiloto sale del vehículo y es perseguido por varios agentes que logran darle alcance. El piloto huye nuevamente del lugar, aunque por poco tiempo. Mi novio sí que antes, o sea, él sí que estaba en casa y entonces él lo vio, que efectivamente que iba la policía. Se notaba que la policía iba detrás porque tardó muy poco tiempo en que el coche se estrellara, ellos salieron corriendo y que la policía llegara. Tardó, o sea, se notaba que iba ya la policía detrás de ellos. Había una persecución. Efectivamente, sí. El conductor, al verse acorralado, dio marcha atrás y volvió a encaminarse a toda velocidad entre los muchos senderos de la Huerta murciana, hasta llegar al carril de la Torre de Guadalupe, donde acabó la persecución. Todavía pueden verse los restos de vallado que fueron destrozados por el coche en su huida. Para entonces, solo quedaba uno de los huidos en el interior del coche. Por cierto, en cuanto al vehículo, ¿se imaginan? Sí, robado. Estaba estrellado, no había nadie, había un coche de policía allí y un policía. Luego vino la grúa, sacó el coche y ya poco más. La verdad que lo vi un poco por el lateral y tal, y sí que se había hecho bastante, pero después ya evidentemente se notaba que el coche había sido robado, si no ellos no hubieran salido. Una hazaña, Alejo, que termina con 2 detenidos, lo decíamos antes. Pero además va por tramos, porque hay una primera persecución hasta el primer choque, una segunda persecución hasta que uno sale a pie y luego del coche vuelve a huir. Claro, en el momento en que uno de los ocupantes abandona el vehículo, los agentes se dividen y unos se quedan custodiando ese vehículo y otros se van detrás de esa persona que está huyendo. Imagino que ahí pensaron los agentes que se había acabado la odisea, pero nada más lejos de la realidad. No es que se han podido equivocar y no se han dado cuenta que estaban siendo perseguidos, no, es que tiene varios tramos la persecución. Claro, no, ahí todo fue muy a conciencia porque, como decimos, en esta parada en la que detienen a ese copiloto... Y ahí estamos viendo además justo las marcas de donde se salió el coche. Efectivamente, esta fue ya la última parada, aquí el piloto no tenía nada que hacer, pero la parada que estábamos comentando antes... No solamente son conscientes de que están siendo perseguidos, sino que casi arrollan a 2 agentes que los paran y detrás del vehículo. Atentado a la autoridad, delito de daño contra la seguridad vial. Y robo, que el coche era robado, Alejo. El Focus. También. Bueno, pues lo que también se ha quedado la policía es la droga de la cual vamos a informar en nuestra siguiente sección de Narcos. Tenemos distintas operaciones, la mayoría son de marihuana y algunas con muchos kilos. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la esperanza.
was a little boy. At the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. And I'm a man of 21. You know, baby. Lo hace muy bien. Que haya un control para que la gente se conciencie. A mí ahora mismo innecesario que a mí me paren, por ejemplo. Parece bien que lo hagan, pero con un filtro, creo. El objeto de este tipo de controles es tanto buscar personas reclamadas por las autoridades, la incautación de las drogas, también prevenir los hechos delictivos. Esto que vean son imágenes de ayer mismo en El Puntal. La Policía Nacional se empleaba a fondo en esta ocasión y en otras, en diferentes pedanías de Murcia, para evitar tanto robos como, por ejemplo, consumo o venta de estupefacientes. Inma. Así es, Alejo. También se emplearon a fondo en desmantelar el pasado sábado una gran plantación de marihuana. En total, 3.200 plantas que se localizaban en el interior de una vivienda de huerta en la calle Vereda Real, cercana a la urbanización de Torreguil, en Sangonera la Verde. Ya le daremos más adelante detalles de este importante operativo. La Policía Nacional no ha sido la única en trabajar contra el narcotráfico esta semana. La Guardia Civil, por ejemplo, se incautaba de 70 kilos de cogollos de marihuana envasadas al vacío. La sustancia estaba oculta en un doble fondo de un camión con destino a Holanda. 2 personas fueron detenidas, el conductor del vehículo y la persona encargada de cargar la mercancía en una nave de mula. Se le paró y se estableció un registro sobre el mismo, localizándose en un doble fondo en el interior del sistema de refrigeración alrededor de 60 paquetes envasados al vacío de marihuana que arrojaban un peso superior a los 70 kilos de esta sustancia. Pero ese camión no ha sido el único detenido por la Benemérita esta semana. El domingo por la tarde pillaban a 3 hombres infragantis mientras ocultaban 216 bolsas de marihuana envasada al vacío entre cajas de lechuga, como ven. En total, 220 kilos de esta sustancia que fue intervenida y los 3 jóvenes, como no, detenidos. La mercancía del camión y su transporte era totalmente legal y se cree que su destino era fuera de la región de Murcia e incluso de España. Tras la intervención de la droga, las hortalizas en buen estado fueron cargadas y puestas de nuevo en camino. El proceso de carga de la droga se realizó en este lugar, una nave abandonada en un camino sin salida de la carretera La Estación del Orquí, en Murcia. Al parecer anteriormente fue un aserradero y ahora se encontraba cerrado. A la mañana siguiente de interceptar la marihuana, agentes de la Benemérita continuaban analizando e inspeccionando la nave, el camión y las lechugas con varios perros antidroga para intentar localizar nuevos datos, indicios o algún tipo de sustancia. La Policía Nacional de Cartagena tampoco se ha quedado atrás esta semana. Tras una investigación han conseguido desmantelar una plantación de casi 200 macetas que se encontraban ocultas en una vivienda. Un joven de 26 años ha sido detenido. Y en base a esas pesquisas se pudieron cerciorar de la existencia de un cultivo de marihuana, así se ha procedido a un registro domiciliario y además a la detención. Hablamos de un varón de 26 años de edad, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El martes por la tarde la Guardia Civil hacía presencia en Cieza para detener a este hombre por un presunto delito de tráfico de drogas tras el registro de su vivienda. Un operativo en el que participaron numerosos agentes de la Benemérita, que cortaron el tráfico, el paso de peatones, no así el de periodistas, y aseguraron el edificio durante la operación. En la vivienda no había una plantación como tal, pero sí 4 sacos como estos que están viendo, cargados de cannabis, por lo que fueron incautados por los agentes junto a otros objetos. Y también 2 escopetas que hemos visto sacar. Todo el operativo se realizó en la calle Santos Inocentes, aunque aquí la única inocencia era la de los niños que se encontraban en el parque frente al edificio, asombrados por el trabajo de los agentes. Y como colofón a este bloque de narcos, la detención también de 2 hombres pillados infraganti
con 20 kilos de marihuana y 3 de hachís en el vehículo que conducían. La operación Cuerda, que se iniciaba en septiembre tras el conocimiento de que un vecino de Lorca podría dedicarse al tráfico de armas modificando esas armas de fogueo para que dispararan munición real. Tras un seguimiento, la Guardia Civil de Crevillente dio el alto al vehículo en el que viajaba este hombre junto a otro sospechoso, pillándoles con la droga. Además, en el registro de su vivienda se incautaron de 7 armas de fuego cortas, 3 escopetas recortadas, 5 de aire comprimido y gran cantidad de munición. También de más sustancia estupefaciente y 15.000 eurazos en efectivo. Del tema del Orquí, por ejemplo, de esos más de 200 kilos aprehendidos, hay 2 detalles que me llaman la atención. 1, ¿qué ha sido de los detenidos? 2, ¿y qué fue de las lechugas? Pues los 3 fueron detenidos, pasaron a disposición judicial. Según sabemos, uno ha ido a prisión provisional, los otros han quedado en libertad. Con el tema de las lechugas, pues era una carga legal. ¿Qué interés tenías tú en las lechugas? Pues en otras ocasiones esa mercancía, al estar en contacto con droga, pues al final es una mercancía inservible y no sirve para nada. Pero en esta ocasión retiran la parte que sí que habrá estado en contacto con las drogas, pero la otra, que eran muchas cajas de lechuga, sí que llegarán a buen puerto, la mercancía legal irá hacia donde tenía que ir. Ese tipo de carga legal, por ejemplo, las lechugas u hortalizas, donde se oculta la droga, a veces se desecha como carga porque están aseguradas y se entregan, por ejemplo, a ONGs, a comedores solidarios. También. O a algún miembro de la prensa que lo haya solicitado, ¿no? Así es. En esta ocasión, pues... No hubo lechugas. No tocó. Bueno, pues nos vamos ahora a otros asuntos. Ya hemos hablado de tanto de narcos como de lechugas y ahora nos vamos a ir hasta lo que ha ocurrido en diversas zonas de la región con robos que se han producido y otros que se han esclarecido. Pues están cardeados porque esto... Tenemos que ponernos y hacer guardia nosotros por las noches, a ver si los pillamos. Míos se pueden haber llevado unos 3.000 euros. Imagínate en 20 que han corrido y otros, y hay vecinos que le han quitado bastante más. En un par de noches pues no han limpiado todo el pueblo, todas las naves de alrededor del pueblo y se llevan por lo que es material, de todo lo que se pueda enchufar es lo que se llevan. Nos vamos hasta Zarzadilla de Totana, un pequeño núcleo de población que está siendo al parecer saqueado desde hace varias semanas y más por los robos. Por el momento, Alejo, y es una buena noticia, los ladrones aún no han entrado en las viviendas, en las casas personales, pero eso sí, no hay nave que no hayan saqueado. Lo hacen de noche, con alevosía y esperando a que todos duerman. Fíjense en estas imágenes tomadas por la cámara de seguridad de una de las últimas naves saqueadas. Veamos ahora esas imágenes fijándonos en los detalles. Se trata de una furgoneta marca Iveco, de color blanco y de grandes dimensiones. Fíjense en la hora de entrada, 3:31 de la madrugada. No verán la matrícula porque la lleva tapada con una tela. Saldrán con la furgoneta bien cargada. Fíjense en el techo casi levantado. Y por último, la hora de salida, 3:44. En 15 minutos se lo han llevado todo. Iba para abajo, para mi almacén, y un compañero, un amigo, dice, me han robado. Digo, chacho, cogí, me fui al mío y me habían robado también. Y esa noche robaron a 2 más. Una realidad que ni es aislada ni parece estar cerca de su final porque por el momento no hay pistas sobre los ladrones que llevan meses vaciando las naves de todo lo que encuentran en su interior. Aperos de labranza, lonas de cultivo y todo tipo de maquinaria. No dejan nada que crean que pueda ser útil o tenga posible venta en el mercado negro. Se llevan los grupos electrógenos de hacer luz cuando se va la corriente, como son granjas de animales, pues tienen que tener luz siempre. Y máquinas de soldar, discos. A mí me quitaron la batería del coche, 6 latas de aceite, unas pinzas, la caravana de mi hija que tiene en la nave, la desguazaron entera, se llevaron hasta las sábanas y sacos de dormir, las cucharas, los juguetes de los críos, todo lo que pillaron. Hablamos con otra de las víctimas. Hace meses, nos cuenta, sufrieron otra oleada de robos, pero en esta ocasión mucho menos agresiva. Y en aquella ocasión, Alejo, ¿qué es lo que hicieron? Realizaron guardias callejeras organizadas entre vecinos y la cosa parece que se calmó. Sin embargo, en esta ocasión temen que ni con esas logren disuadir a los ladrones. Trabaja en una cerrajería en la que han entrado algún tiempo. Es el hombre que estamos viendo. La alarma cree que puede ser un buen sistema. Sí, ahí mira la puerta, la puedes ver, está forzada, pero bueno, la alarma, parece ser que la alarma es lo único que le hace
Cuando suena la alarma, por lo menos se van. Sí, a nosotros nos han tocado en una nave que tenemos de pollo y se han llevado pues todo, taladros, discos, atornilladores, todo lo que es herramienta se lo han llevado todo. Los míos se pueden haber llevado unos 3.000 euros. Imagínate en 20 que han corrido y hay vecinos que le han quitado bastante más. Nos vamos hasta la bella localidad de Cieza, donde un encapuchado entró a robar en una panadería cuando apenas eran las 9 de la noche. Es que al parecer tenía bien controlados los turnos e incluso se cree que podría saber el dinero que había en caja. Pero aún hay más. La propia dependiente a la que amenazó con un cuchillo cree que es un conocido entre la clientela del local. Escuchamos a su compañera, quien aún con el miedo en el cuerpo recuerda lo sucedido. Entró el chico, se apoyó aquí en el mostrador y con el cuchillo un poco escondido le dijo que le diera la caja. Entonces mi compañera, como cree que lo conocía de cliente, le dijo que ¿tú te crees que lo que vas a hacer, que te merece la pena, qué tal? Y le dijo él, cállate que no quiero hacerte daño, dame el dinero ahora mismo que no quiero hacerte daño. Entonces ella, como se vio así un poco con el cuchillo y tal, pues le sacó una bolsa y le dio el dinero. En el local realizan recogidas durante el día y por fortuna el ladrón no se llevó toda la recaudación de la jornada. De un local en plena avenida José Antonio Camacho. Hoy se lamentan de que ni con el vídeo aportado por las cámaras de seguridad hayan logrado detener al delincuente. No, porque es que en las cámaras, como sale de espaldas, nada, no hay nada que hacer. Y aproximadamente, sin dar cifras exactas, ¿cuánto pudo llevarse? No, pues unos 400 euros, 390, 410, pues sobre 400 euros. Que está sin defenso, que cualquiera entra con un cuchillo y claro, yo eso digo a las muchachas que tengo, que ya ante cualquier problema de eso que le den la caja, que eso no es problema, que la salud, la persona en sí está por encima de cualquier cantidad de dinero. Un miedo que se traslada entre algunos de los vecinos y clientes. Se sienten expuestos. La reacción entre los clientes, como decimos, no se ha hecho esperar. Que esto se tiene que cortar radical, pero ya no es por nada. Es que lo mismo lo hacen en una tienda, se lo hacen a un crío, se lo hacen... Esto... No tenemos vergüenza de verdad. Unos robarán por gusto un pan y otros por necesidad y otros por capricho. Hombre, hay poca seguridad. ¿Se imagina usted que hubieran entrado mientras usted estaba aquí comprando? Con perdón me cago. Y terminamos nuestro recorrido con los robos que han sucedido en la Olla del Campo, en Abarán. En esta ocasión, en un salón de juegos. Allí los ladrones, Alejo, forzaron la persiana y accedieron al interior del local. Una vez dentro, se ensañaron con una de las máquinas, llevándose toda la recaudación. Los vecinos, aunque aseguran que se sienten seguros en sus casas, no dudan en que alguien la ha tomado con ese salón. Es la segunda vez en 6 meses que lo atracan. Habían entrado, habían forzado la cochera, bueno, la puerta, y se habían llevado el dinero que había. Sí, varias veces. ¿Qué quiere que opine? Pues que eso, que habría que poner más medios, más en lo que son las pedanías, más seguridad. Aquí tranquilo, porque no es lo mismo, esto es comida y a robar comida no van a entrar. Supongo que el miedo es ese, los salones de juegos por aquí cerca, por alrededor y ya está. Eso dicen que son gente que están acostumbrados a eso, que no son cualquier persona que no... Para llegar a eso... Bueno, esto en cuanto a casos que están por esclarecer, pero hemos conocido esta misma tarde, hace muy poco tiempo, una operación de la Guardia Civil donde sí se han resuelto algunos casos, Inma. Alejo, de esas notas de prensa, de esas noticias que nos gusta a nosotros dar, sobre todo en momentos como estos, en los que la inseguridad y la incertidumbre pues reina en la calle. Estamos hablando de una nota de prensa de la Guardia Civil en la que nos comunica el arresto, la detención de 3 jóvenes acusados, uno de ellos, por cierto, menor de edad, 3 jóvenes acusados de delitos de robo con violencia e intimidación en Cieza, robo con fuerza en viviendas de Abarán y San Javier, y hurto en el interior de vehículo en Abarán. Estas 3 personas ya están entre rejas y por lo menos dejarán de hacer esas fechorías en estas localidades donde operaban con cierta impunidad. Pues contábamos unos casos que se están por resolver y otros que hemos conocido ahora ya se han resuelto. Como decimos, la Guardia Civil sigue dando sus pasos a su ritmo, pero un ritmo certero. Lo que también ha sido certero son los daños que ha producido algunos incendios en viviendas en las últimas semanas, o más bien en los últimos días. Pero antes, les recordamos, vamos a analizar también el caso de los afganos, porque uno de los acusados por esa agresión sexual en Nochevieja ha hablado y ha declarado. No me encuentro bien, no puedo dormir, estoy cansado y triste. Y tengo que ir al psiquiatra.
No puedo vivir así. Esto me está matando. Han arruinado mi vida. Tiene un rótulo. Ruedas que explotaban, las baterías, los cristales. ¡Pum, pum, pum! ¡Madre mía! Esto se derrite en Si yo estaba atendiendo no había pasado nada. Y de golpe sale tanto fuego. Es porque echaron algo con algo. Incendios en casas, en coches e incluso explosiones como la que acaban de escuchar. El fuego se ha cebado en los últimos días con varios inmuebles esta semana, pero sobre todo también con vehículos. Como la decena de coches desguazados que comenzaban a arder pasadas las 12:30 de la noche del domingo en Los Torraos, una pedanía de Ceutí. Así se podía ver a la mañana siguiente. Al parecer el terreno sería del ayuntamiento y un vecino lo utilizaba como almacén de coches siniestrados. Aún se investigan las causas del incendio, aunque los vecinos creen que fue intencionado. Las baterías, los cristales, ¡pum, pum, pum! Subía hasta arriba, que daba un miedo que para qué. Vinieron los bomberos lo apagaron. Seguro que fue intencionado. Que ni había cohetes, ni había fuego. Eran las 12:30 de la noche ya. Esta es la explicación, la versión de esta buena vecina. Sin embargo, los bomberos, a los que también hemos consultado, no lo tienen tan claro debido a las sustancias acelerantes que ya de por sí llevan los vehículos. No es tan fácil apagarlo, no es simplemente echarle agua, sino tenemos que llegar al sitio donde la espuma haga su eficacia. No vimos acelerantes, ya te digo, porque ya los propios vehículos con lo que lleva lo que hace es que se transmite de un vehículo a otro muy rápido y no es fácil detectarlo. Pues si eso era peligroso, imaginen un incendio en el interior de un garaje comunitario. Así trabajaban los bomberos de Cartagena para intentar sofocar las llamas que ascendían desde un sótano con 200 plazas de garaje en la urbanización Mediterráneo. Al parecer, el fuego comenzó en una cochera utilizada como trastero y se propagó rápidamente. De momento, la investigación continúa abierta. Toma, mira la garaje que te Bueno, delante como salta una chispa. ¡Dios! ¡Madre mía! Esto se derrite en ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Dios! ¡Madre mía! Van a salir... Así sonaba, con explosiones y jaculatorias incluidas, un autobús estacionado cerca del Hotel Entre Mares, en La Manga. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. ¡Qué fuerte! Y una señora tuvo que ser hospitalizada tras inhalar humo en el incendio de la fachada de su vivienda, en el castizo barrio cartagenero de Barrio Peral. Su hijo se había ausentado unos minutos de la casa cuando de repente comenzó a ver fuego a través de la ventana. Gracias a la ayuda de sus vecinos, logró salir ilesa. Voy a tocar la toalla, estaba ardiendo, la tiré al suelo y al tirarla, madre mía, ahí había un fuego grandísimo. Y yo le vecino, venga usted vecinico que está en la casa ardiendo. Vino el vecino, se puso ahí con una goma tirando el agua. Este vecino lo mismo, me taparon con una manta porque había tragado mucho de estos humos. De todos los incendios, algunos son fortuitos, otros son llamativos. El más quizá intrigante es el de Ceutí, un solar, vehículos siniestrados. ¿Cómo estaban esos vehículos y cómo es posible que algunos crean que fue acelerado? El solar está como a las afueras de esta pedanía. No tiene casas alrededor, casas habitadas, tampoco justo delante tiene como un pequeño barranco que accede a otras huertas. Entonces lo que dice la vecina, que ella sí que vivía ¿La señora cerca, que hemos escuchado? Sí, ella cree que fue intencionado por el hecho pues, de que no había cohetes en esa zona del pueblo, no había personas a esa hora, un domingo a esa hora de la noche, tampoco calor como para que alguno de los coches llegase a hacer algún tipo de combustión, entonces por eso cree que es intencionado. Las causas se están investigando, hemos intentado también hablar con el propietario de los coches, no del terreno. ¿Y qué dice este señor? Pues no ha querido hablar con nosotros, ha preferido no hacer ningún tipo de declaración y bueno, esperaremos la investigación policial. Lo que también está investigándose es el caso, lo hemos comentado ya en Código 112, de la agresión sexual en Nochevieja de 3 afganos a supuestamente 3 chicas norteamericanas. Uno de esos afganos ha hablado. Vamos a analizar sus palabras. I can't sleep. No me encuentro bien, no puedo dormir. Estoy cansado y triste. Y tengo que ir al psiquiatra. No puedo vivir así. Esto me está matando. Han arruinado mi vida.
Pues lo decíamos, hay novedades en el caso de los afganos. ¿Por qué? Pues porque uno de ellos ha podido o ha querido hablar. Y la primera de ellas, Alejo, es que es inocente, que no forzó a su presunta víctima, que no entiende que las norteamericanas lo denunciaran porque, ha dicho, parecían felices. Y lo otro que quería anunciar Johannes, que es el de los tres el que habla, es que está sufriendo un calvario porque no puede volver a su país de adopción. Johannes es uno de los que se ven en los vídeos estos de la estación de autobuses. Dice que la chica se despidió de él con un beso. Mantiene que él está acudiendo al psiquiatra, que su vida está en Noruega, pero no puede salir por las medidas cautelares impuestas aquí por el juzgado. Pues eso es lo que ha comentado, digamos, en esta declaración, que lo que quería era hacer pública su versión de los hechos. Ahí lo tienen, en compañía de su abogado y de un intérprete. Nos pidió que preserváramos su identidad, por eso le hemos tapado el rostro, porque ha recibido amenazas. En el comunicado que leyó explica lo que está atravesando tras ser acusado de agresión sexual. Conocí a una chica que me gustó y a mis amigos. Ahí nos dimos cuenta de que las chicas eran hermanas. No lo sabíamos al principio. La chica que conocí me besó, bailamos y nos movimos. Ella tenía las piernas sobre mi cintura. Si el informe de médico forense dice que hay moratones, es probablemente por esto. Yo nunca la herí, ni en el bar ni en el apartamento. Cuando dejamos el bar decidimos ir al apartamento de mi amigo. Fuera del bar, la chica hizo un vídeo de nosotros. Ella me estaba besando. Ella envió el vídeo a Snapchat. Cuando tuvimos sexo en el apartamento, ella quería. Nunca dijo que no quería. Ella estaba feliz, sonriendo y riendo. El mundo parecía estar feliz y contento. Incluso ayudamos a las chicas a hacer las maletas para llevarlas a la estación de autobuses. Por todo ello, Johannes reivindica su inocencia y no entiende por qué no le dejan volver a su país de adopción. Con los otros acusados la situación es distinta porque sí eran residentes en España. Pero Johannes ahora afirma que está pasando un infierno. Las chicas fueron a la policía y dijeron mentiras. Después dejaron el país para irse de vacaciones, a pesar de desobedecer la orden de la policía de quedarse en España. Nosotros fuimos arrestados y nuestras vidas han sido destrozadas. No entiendo por qué. Me gustaría hablar con ella cara a cara y preguntarle qué le he hecho yo para que haya ido a la policía. Ella me dijo que todo estaba bien. Incluso pensé que podíamos llegar a ser novios. ¿Por qué están haciendo esto? Si ellas saben que nosotros no hemos hecho nada malo. A causa de estas falsas acusaciones, ahora estoy en una situación difícil. No me encuentro bien, no puedo dormir, estoy cansado y triste. Y tengo que ir al psiquiatra. No puedo vivir así, esto me está matando. Bueno, vamos a ir a publicidad unos segundos y a la vuelta le vamos a contar qué fue lo que pidió el abogado de los afganos al juzgado. Para mí que no hay justicia con lo que están haciendo con la gente, no hay justicia. Mi hermano murió defendiéndose, ¿no? Lo asesinaron defendiéndose, le clavaron un cuchillo en el cuello. A mí ha sido siempre una persona muy buena. La verdad es que no me sentó muy bien, porque resulta que siendo un paisano, pues la verdad es que me siento mal. Para mí que no hay justicia con lo que están haciendo con la gente, no hay justicia. Mi hermano murió defendiéndose, ¿no? Lo asesinaron defendiéndose, le clavaron un cuchillo en el cuello. A mí ha sido siempre una persona muy buena. La verdad es que no me sentó muy bien, porque resulta que siendo un paisano, pues la verdad es que me siento mal. Allí se intervino 127,05 gramos de hachís y 1.556,31 gramos de marihuana. Por una serie de asociaciones que intentaron meterse en Proyecto Némesis, pero
se organizaron su propio proyecto. Y entonces, claro. Creo que ¿qué servicio le prestaba este señor para que ustedes tuvieran que pagar 100 euros mensuales? Asesoramiento, en principio, pues en cuanto a respecto a sanidad y demás, y jurídico también un poco, No me encuentro bien, no puedo dormir, estoy cansado y triste. Y tengo que ir al psiquiatra. No puedo vivir así, esto me está matando. Han arruinado mi vida. Les contábamos que esta semana ha hecho declaraciones uno de los afganos que está acusado de la presunta agresión sexual en Nochevieja. Así es, y lo hizo para aclarar que es inocente, que no violentó a la norteamericana y que le permitan volver a su país de adopción, a Noruega, ¿verdad? Su abogado Melecio Castaño ha pedido que le dejen declarar en el juzgado, pero antes deben hacerlo las víctimas por videoconferencia. Johannes afirma que lo está pasando muy mal en esta situación, que ha perdido un campeonato de kickboxing, deporte en el que está becado. Su abogado pide que se le permita viajar y firmar cada semana en un juzgado de Noruega, mientras se aclara el caso. Al objeto de que la opinión pública se dé cuenta de que estamos ante una denuncia, yo siempre he dicho que es una denuncia falsa, que está llena de mentiras, que está llena de contradicciones, de incoherencias y que, de alguna manera tenemos que hacernos oír. Pero verdaderamente tiene que haber un móvil espurio detrás de todo esto por parte de estas chicas. Pero el tema del seguro no está claro, pero lo cierto y verdad es que la póliza aún no ha aparecido. Yo desde aquí insto a mi compañero Mariano Boa que la aporte cuanto antes para que ese punto al menos quede aclarado. Esperemos al visionado de los dispositivos móviles de mis clientes y a ver si con el visionado de ese material gráfico podemos ya convencer, entre comillas, a su señoría para que, si no del todo, al menos permita a este chico salir. Bueno, pues esta es la novedad que ha tenido este caso, cómo se está investigando. El siguiente paso ahora mismo sería que se pusiera día para esa videoconferencia de las norteamericanas. Así es, el abogado Melecio, el abogado de la defensa, sigue insistiendo en que esa videoconferencia no es apropiada, que tendrían que venir las chicas aquí. También el hecho de ser una videoconferencia retrasa la fecha, que todavía no está puesta, por lo tanto la ratificación de la declaración de los 3 jóvenes afganos se retrasa también, que es lo que está pidiendo Melecio, que ellos declaren, pero no pueden hasta que lo hagan ellas. Pero el juzgado ya ha dicho que no es necesario, que las videoconferencias son habituales. ¿Qué dice Inma Jiménez, la otra parte, quien representa a las norteamericanas? Bueno, pues estamos hablando de Mariano Bo. Por su parte, él insiste en que el relato que hacen las presuntas víctimas, las norteamericanas, es totalmente creíble, es decir, que no tiene ningún tipo de connotación que pueda inducir error y, sobre todo, insiste, si les acompañaron a la estación de autobuses no fue por algo cariñoso ni mucho menos, sino porque querían zafarse de ellos. Lo que también, por ejemplo, esta semana nos ha traído novedades, y vamos a pasar al siguiente asunto, es un robo que tuvo lugar en Jabalí Nuevo en mayo de 2019, que además conllevó también unas lesiones muy graves a uno de los implicados, a Ever en concreto. Bueno, pues del robo se ha enjuiciado esta misma mañana ese caso. Vamos a recordar cómo lo contamos aquí en Código 112. Han sido observados 2 individuos, 2 jóvenes, dentro de una vivienda. Mi hijo sale corriendo, lo siguen en un coche, en un Peugeot verde, y en un descampado pues le da un topazo. Se produjo una circunstancia, al parecer, de conducir de manera muy cercana a ambos vehículos, el que perseguía a los ladrones y el que pretendía ayudarle. A mí me han dicho que al muchacho ese le han cortado el pie. Queremos más seguridad, queremos más seguridad. Queremos más seguridad, queremos más seguridad, queremos más seguridad. Mira cómo me lo han dejado. Con 21 años que tiene y el tío en la calle. En vez de darle una paliza o dejarlo en la casa encerrado hasta que venga la policía, prefiere antes intentos de asesinato, intentar matarlo. Eso no tiene perdón. Y todos los días llorando, pagándola con todo el mundo. Esto es injusto. Pues se lo estábamos contando esta mañana en los tribunales murcianos, que también es una realidad cambiante porque está afectando el coronavirus. Hemos visto una imagen, eso sí, muy esperada. Nos referimos, Alejo, Inma, al juicio por robo que tuvo lugar en mayo de 2019 en una vivienda de Jabalí Nuevo. Seguro que lo recuerdan porque uno de los presuntos ladrones resultó herido y se le acabó amputando una pierna. Esta mañana
se ha retrasado el juicio, que nada tiene que ver ni con el coronavirus ni con el juzgado en sí. Los acusados se han sentado en el banquillo. Esta es la imagen. Ha sido en el juzgado número 6 de lo penal de Murcia. Se enfrentaban a una pena de prisión de 5 años de cárcel debido a los antecedentes de alguno de ellos. Finalmente, tras varios episodios de negociación, se ha podido llegar a un acuerdo. Pero antes de detallar cómo ha sido ese acuerdo, vamos a contar brevemente qué fue lo que pasó y cómo lo contamos aquí en Código 112. El robo se produce en una calle de las afueras del Jabalí Nuevo. Aquí, esta vivienda es asaltada en torno a las 11 de la noche del pasado miércoles. El propietario mismo es quien da la voz de alarma cuando, al parecer, vio a 2 asaltantes pasar desde el patio de la casa vecina hasta la suya. De manera que, al verse sorprendidos, iniciaron la huida, lo hicieron por la parte posterior de la vivienda, de manera que también alertaron a vecinos colindantes. Y por lo visto, en la persecución de estos 2 individuos que corrían en una zona cercana a la vivienda, objeto de presunto tentativa de robo, seguidos por algunos vecinos dentro de un vehículo turismo. Nunca se pudo encontrar a ningún posible implicado, más en el caso, y el pasado mes de febrero intentaron llegar a un acuerdo judicial. Sin embargo, no fue posible. Ahí ven a Ebert Abel, que sufrió la amputación del pie izquierdo tras el atropello que vivió escapando del asalto a la vivienda. Esto era lo que decía entonces a la salida de los juzgados. Aún no hemos declarado nada, no ha habido nada y otra vez, de aquí a un mes, otra vez aquí. Y tú cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás recuperando? Pues poquito a poco pues voy para adelante, pero ahí voy. ¿Tu día a día cómo lo llevas? Pues muy apagado, la verdad. ¿Qué esperas que ocurra en eso? Porque luego tendrás el tuyo, ¿verdad? O el otro juicio que tenéis más adelante. Claro, pues que se haga justicia ya y que salga la verdad. Y como hemos dicho, tras un año de investigación y un acuerdo frustrado, hoy, esta mañana, se ha llegado a una conformidad. Para Anime, el otro acusado en el robo, que cuenta con antecedentes similares y que estaba en prisión, se le ha impuesto 2 años de cárcel. Conclusión, que sale de ella tras pagar una indemnización. Bueno, teniendo en cuenta que por parte de mi cliente se ha pagado una cantidad a cuenta de la responsabilidad civil, es decir, la indemnización por los daños y los desperfectos de la vivienda, así como las lesiones que sufrió una de las testigos, al final se produce una rebaja de la pena, se quedan 2 años, teniendo en cuenta el tiempo que ya lleva, se va a proceder a la suspensión del resto de la pena que se debería cumplir y se va a poner a la puesta inmediata en libertad de mi cliente. ¿Qué le pedían? 5 años de prisión, teniendo en cuenta que era reincidente, con lo cual el hecho de que se haya producido esa rebaja tan sustancial y que se proceda a la puesta inmediata en libertad, pues es un éxito. El primer escollo es que se calificó a priori como un delito de robo con violencia. Es cierto que luego la calificación se modificó y ya pasamos de un delito de robo con violencia a un delito de robo con fuerza en casa habitada. Eso ha permitido una rebaja considerable y eso es lo que ha motivado al final que se dé la conformidad. De otra forma, hubiéramos peleado. Este se lo contamos, es un tema que en Código 112 hemos profundizado mucho. Escuchábamos a una de las partes respecto a Amin, que saldrá próximamente de la cárcel. Pero, ¿y Eber? ¿Qué pasa con él? Esta mañana tenía un acuerdo, pero ahí le vemos con esas serias lesiones que tendrá de por vida. Para responder lo que va a ocurrir con este joven, nos acompaña su representante legal, el abogado Manuel Maza. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Esta mañana, después de ese intento en febrero, sí se ha llegado a una conformidad. ¿Qué pedían para Eber Abel por su implicación en el robo y en qué ha quedado esta mañana? Sí, le pedían 4 años de prisión, pero como bien ha comentado antes mi compañero Jorge, se ha modificado la calificación de robo con violencia por unas lesiones que produjo su cliente a la víctima, a la mujer, a la esposa de las víctimas, de los propietarios de la casa, y entonces se podía entender que esa violencia, aun practicada posteriormente, podía inferir en la calificación de robo. Pero obviamente, con buen criterio, el tribunal ha entendido que esa violencia no era para robar, sino posterior, para evitar ser atrapado, y es por lo que se ha quedado simplemente en el robo con fuerza en casa habitada, pero además en grado de tentativa. Esto es interesante porque aquí serán unas circunstancias muy extrañas para lo que es normal en estos casos. Porque mientras desarrolla eso, hemos visto que la reja estaba forzada y al parecer hubieron
objetos que aparecieron posteriormente. Entonces, ¿hubo o no hubo robo? Ahí es donde vamos. Nosotros hemos reconocido, obviamente mi cliente, ha reconocido que entró con la finalidad de robar, pero que se fue sin llevarse absolutamente nada. Sin embargo, como tú bien dices, se encontraron en el lugar donde él se encaramó, ya con el pie herido hasta el punto de que ha tenido que ser amputado, se tuvo que encaramar a una valla, aparecen incluso imágenes, efectivamente, pues dice que allí le dio tiempo a esconder una chaqueta con los objetos robados, que al día siguiente, y eso que la policía intervino y batió un poco la zona para ver si encontraba algo, y no encontró absolutamente nada. Y sin embargo, al día siguiente, la esposa de la mujer propietaria de la vivienda donde se había producido el robo, encuentra un chándal, una chaqueta de chándal que supuestamente llevaba mi cliente con objetos que ella reconoció como propios. Una Nintendo, un crucifijo, una serie de cosas. En cualquier caso, pese a esas dudas respecto al hallazgo, ha habido conformidad y no tendrá que ingresar en prisión, ni mucho menos. Efectivamente. También, aparte del hecho de que sea la propia víctima la que encuentra los objetos, también es de resaltar, permíteme, Alejo, el hecho de que todas las fotos de los daños producidos en la vivienda para entrar, concretamente en el balcón, unas rejas y demás, son tomadas por los propios propietarios de la vivienda. ¿No lo hizo la policía? Cuando debe ser, así es como debe ser y como yo he visto en todos los casos que hasta ahora he tenido. Por lo cual digamos que tenía cierta defensa. Pero lo cierto es que las pruebas eran bastante evidentes y por tanto hemos decidido conformarnos con la pena de 2 años y una suspensión extraordinaria que implica que mi cliente no tiene que entrar en prisión. Eso en cuanto a lo que sería el acceso, el robo en la vivienda. Digamos que queda resuelto. Queda la otra parte, quizá incluso más grave por las consecuencias que va a tener para Eber Abel. ¿Quién atropelló a Eber y ahora qué va a pasar con ese suceso? Bien, nosotros lo que hicimos es interponer una querella criminal contra el que entendemos el autor, que es el propietario de la vivienda, que persiguió a mi cliente con su coche para evitar su huida. Pero claro, hasta el punto de que cuando lo alcanzó le atropelló al menos en 2 ocasiones. Eso es lo que nosotros defendemos. Se interpuso en el mismo juzgado que lleva este procedimiento, pero el juzgado de instrucción número 2 de Murcia decidió que no era su competencia, sino que debía verse aparte. No estábamos de acuerdo, pero en principio nosotros, en base a que había un preso por esta causa y que debía ir más rápido, entendimos que podía ser factible y por eso así ha sido. Entonces ha ido al juzgado de instrucción número 6, donde se siguen estas diligencias precisamente contra el propietario, que nosotros consideramos el autor, y se nos ha facilitado ya el atestado de la policía local sobre el accidente. ¿Y qué dice ese atestado? Claro, en ese atestado lo que se refiere es que viene a decir como que por las pruebas, pero sin estar todo muy claro, que el coche conducido por el propietario topó, le dio al coche en el que se suponía que iba a huir mi cliente, y de esa forma fue cuando a su vez atropelló a mi cliente, a Ebert, produciéndole estas lesiones. Obviamente eso es incompatible con el hecho de que haya sido al menos atropellado en 2 ocasiones. Claro, hay al menos 2 golpes, aunque sea fortuito el primero quizá, el segundo... Exactamente, ¿quién lo habría hecho? Además, aparte de que es muy lógico, yo veo desde luego muchos fallos en esa conclusión, en cuanto a que no parece lógico que desde luego el que se supone que es amigo de Ebert, el que se supone que va a facilitar su huida, le atropelle, eso en primer lugar. Pero además le atropelle con esa fuerza, con esa entidad o esa potencia como para poder causarle estas lesiones. Eso es propio de alguien, entiendo yo, que ha ido a por él. 2 dudas. ¿Ha aparecido el coche del supuesto compinche o el amigo de Eber? Y en segundo lugar, ¿qué sabemos de lo que dice el propietario de la vivienda? Porque esta mañana le hemos dado la oportunidad de hacer algún tipo de declaración y lo ha declinado, cosa que nosotros respetamos, pero esas 2 dudas. El coche del amigo de Eber, el que supuestamente le empuja y le golpea, apareció, hay pruebas, y en segundo lugar, ¿qué es lo que dice el propietario de la vivienda? Sí, ese coche de momento no ha aparecido, ni tampoco su conductor. Que viéndose en la situación, pues decidió... Entonces, ¿cómo sabe la policía que topan a un coche intermedio? Es que ese es el tema. Todo esto solo se basa en las declaraciones, entre ellas las del propio propietario que nosotros acusamos. Y, sinceramente, la opinión del que te habla es que han tomado mucho más en consideración las declaraciones del que puede ser el culpable que a lo mejor las de mi propio cliente o otras personas, otros testigos. Digamos que la policía... No estoy acusando a nadie, pero parece como que da más valor a la parte de las víctimas del robo, que las considera más víctimas de un robo que
posibles culpables de unas lesiones que no olvidemos. Estamos hablando de que le han cortado un pie a un chico de 21 años, que no es un angelito, pero claro, estamos hablando de una persona que... Ahí hemos dejado explicado hasta donde conocemos el asunto del choque. ¿Qué pasa ahora con Ever, un joven de 21 años que además ha sido padre recientemente y que tiene una pierna de menos? ¿Qué va a pasar con él o a qué aspiraría en esa reclamación que él hace? Sí, se me ha encargado por su parte y por su familia que le tramitemos la invalidez, por supuesto. Él en principio será perceptor de una pensión por esto. Tiene sus ventajas, pero claro, estamos hablando de una limitación importantísima para acceder a muchísimos trabajos, a practicar deportes. Es que estamos hablando de, ya te digo, con 20 añitos, 20 a 21 años, el que te falte un pie. Y ya por último y brevemente, el caso está ahora en otro juzgado. ¿En qué situación está y cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar ahora? Sí, claro, lo bueno que nosotros tenemos es que parece ser que la parte económica, es decir, la indemnización de la que será acreedor mi cliente, precisamente por haber sufrido estas lesiones, que obviamente será muy alta, por las limitaciones que estábamos hablando, parece ser que está en principio asegurada porque se ha personado la compañía de seguros AXA en nombre del seguro del coche del propietario, de la que nosotros acusamos, de tal forma que independientemente de que éste resulte acusado de o condenado por lesiones consumadas, por intento de homicidio, o que se diga que ha sido por la imprudencia de darle al otro coche, que a su vez ha dado a mi cliente, pero en cualquier caso la compañía de seguros se haría responsable de esa indemnización y mi cliente se vería suficientemente satisfecho. Bueno, pues esperamos ya el final de este segundo proceso para saber en qué termina esta historia. Manuel Maza, abogado, muchísimas gracias por estar aquí en Código 112. Muchas gracias a vosotros siempre. Muy amable. Y ahora nos vamos a otro asunto. Vamos a hablar de un vecino natural de aquí, de la región de Murcia, que llevaba tiempo afincado en Madrid y ha sido reciente y brutalmente asesinado. Para mí que no hay justicia con lo que están haciendo con la gente, no hay justicia. Mi hermano murió defendiéndose, no, lo asesinaron defendiéndose, le clavaron un cuchillo en el cuello. A mí ha sido siempre una persona muy buena. La verdad es que no me sentó muy bien, porque resulta que siendo un paisano, pues la verdad es que me sentó mal. Dolor, indignación y mucha rabia entre familiares, amigos y vecinos de este vecino de Cieza que ha sido, como decimos, brutalmente asesinado. Un vecino de Cieza Alejo que hace 4 años decidió marcharse a Madrid, donde puso en marcha un negocio junto a su pareja. Se llamaba Juan Miguel Balsalobre. Tenía 49 años y, como decimos, era natural de Cieza. Un vecino muy querido y conocido en el pueblo que vio truncada su vida a la madrugada del pasado domingo. Ocurrió en las inmediaciones de este local, el bar No Tardes, su local en Madrid. Aquí nunca perdió el vínculo Juan Miguel con Cieza, con su amada Cieza. Las paredes rememoran la floración que precisamente se ve en estas semanas en los campos ciezanos, un emblema que le acompañó hasta sus últimos días. Mi hermano salió de su trabajo, que tiene un bar en Madrid, y cuando se fue a bajarse del coche en la puerta de su casa salieron 2 encapuchados con cuchillos en la mano, y entonces les dijeron que los iban a matar. Y mi hermano metió a su pareja en el coche, intentó defenderse. Mi hermano murió defendiéndose, no, lo asesinaron defendiéndose, le clavaron un cuchillo en el cuello. Escuchábamos a la hermana de Juan, como nos contaba con rabia el poco margen que le quedó a su hermano para poder salvar su vida. Un dolor al que se sumaron decenas de vecinos en el entierro en su Cieza natal. Murió defendiéndose de 2 hombres encapuchados que al parecer llevaban más de 1 hora esperándole, escondidos. Pues fuerte, yo lo único que te puedo decir. Hombre, lo veo fatal. Parece que este país cada día es más inseguro. La verdad, lo que le ha pasado a esto menos, eso no se lo merece nadie en el mundo. Porque coger y matar a una persona así, por muchas cosas que haya hecho, pues no. ¿Cómo que no? Por la noticia como un jarro de agua fría. Además vivía aquí al lado. Vivía en esta casa, ¿verdad? Para su familia no hay ni queda explicación posible. Los encapuchados no mediaron palabra, ni siquiera intentaron, al parecer, robarle. Pero es que lo peor de todo es que aseguran llevaba la recaudación de la caja de esa noche y ni tan siquiera hicieron amago de quitársela. Es por eso que nadie en Cieza se explica lo ocurrido. Los vecinos no encuentran motivos a cómo alguien que era un trabajador nato, un buen vecino y honrado, pudo ser víctima de seres capaces de acabar con alguien así.
Me cayó muy mal, la verdad. Me cayó muy mal. Porque era una persona que no se metía con nadie, un trabajador. Y el hombre se fue a Madrid a trabajar los albañiles, luego me parece que regentaba un bar con una pareja que tenía o algo de eso. Chacho, un buen vecino y una buena persona. Para mí ha sido siempre una persona muy buena. No te puedo decir. Un caso muy triste, se investiga en Madrid. Inma, ¿cómo está esta investigación de este caso? Bueno, podemos dar 3 apuntes. El primero de ellos, que actualmente lo está investigando la Policía Nacional de la Comisaría de San Blas, que por el momento no hay ningún detenido y sabemos que no se descarta ninguna hipótesis al respecto. Aquí tendríamos 2 posibilidades, si es un robo frustrado que salió mal porque se asustaron, o es que una especie de ajuste de cuentas o que iban a hacerle daño, porque comentabas el dato, ya estaban esperándolo. Estaban esperándolo durante más de una hora e incluso, como decimos, al parecer esa recaudación ni se hizo amago de quitársela, ni obviamente se le quitó. Una pieza clave importantísima, la que vamos a tener en este caso, su pareja sentimental, que como decimos estaba allí, como aportaba la propia hermana de la víctima, tan solo le dio tiempo a Juan a meterla en el coche y enfrentarse o simplemente darle el pecho a ellos, y ahí fue donde fue su final. Quiero decir, lo que oyó o dejó de oír la pareja sentimental de Juan, sin lugar a dudas, será la pieza clave. Esperemos, por tanto, que pronto se esclarezca este caso antes de poder abandonar y pasar página en un tema tan traumático. Vamos a pasar páginas solo también para contar otros casos, ese fenómeno de ocupas que perjudican a los vecinos de alrededor en distintos municipios de la región, pero antes les recordamos, tenemos un juicio por narcotráfico que ha tenido lugar esta semana y con algún viejo conocido de Código 112. Allí se intervino 127,05 gramos de hachís y 1.556,31 gramos de marihuana. Por una serie de asociaciones que intentaron meterse en Proyecto Némesis, pero se organizaron su propio proyecto, y entonces, claro... Creo que qué servicio le prestaba a este señor para que ustedes tuvieran que pagar 100 euros mensuales. Asesoramiento, en principio, pues en cuanto a respecto a sanidad y demás, y jurídico también un poco. Hay una peste exageradísimo, vamos. Ahí tiene que haber plantación segurísimo. En este edificio todos somos gente de bien, todos trabajamos. Aquí no hay jaleos de nada, ni revoluciones como en otros sitios se ven de policía y de todas esas cosas, no. Pues se lo venimos contando en Código 112. En muchas ocasiones se conocen casos de plantaciones de marihuana en pedanías y sobre todo en casas que están deshabitadas. Como ahora que traemos el caso de la pedanía murciana de Patiño. Los vecinos no pueden más y han decidido denunciar públicamente la situación en la que viven. Cuentan en un medio de comunicación escrito que es insoportable pasear por calles del centro como La Paz, Padre Damián o la calle Concepción por el fuerte olor a marihuana que emana de algunos pisos. Todo eso está lleno. Las casas rojas que están las que están en planta al otro, la última casa de la calle, ahí sí. Ahí está eso a tope. Ahí hay una peste exageradísimo, vamos. Ahí tiene que haber plantación segurísimo. Acudimos a esas localizaciones para comprobar lo que denuncian los vecinos. En algunas de esas calles, como por ejemplo en la calle Concepción, sin apenas bajar del coche, ya se empieza a distinguir ese característico olor. Sin embargo, algunos vecinos que residen aquí aseguran que eso es porque hay un joven que se pasa todo el día fumando y por eso huele a cannabis. Muchos de sus vecinos insisten en enseñarnos sus viviendas por dentro para demostrar que en sus casas no hay plantaciones de marihuana. Nosotros aceptamos la propuesta y accedemos a ellas. Conmigo no se mete nadie, aquí no dejarlo de nadie, cada uno tiene sus cosas en sus casas, como todo el mundo, pero yo la verdad que no, yo no puedo decir nada. Aquí no hay jaleos de nada, ni revoluciones como en otros sitios se ven de policía y todas esas cosas, no. Tras ver estas casas nos dan un dato. La droga se esconde en la calle Padre Damián, una de las señaladas en la denuncia de los vecinos, por lo que continuamos la ruta y nos acercamos hasta allí. En uno de los edificios notamos algo extraño. Los pisos están cerrados a cal y canto, pero en el portal hay un intenso olor, aún con las ventanas abiertas, a marihuana. Aún así, los vecinos siguen sin querer decir nada. ¿Usted vive aquí en esta calle? Sí. Nos han dicho que es una de las más conflictivas, que es donde más plantaciones o jaleo puede haber. Vamos, yo estoy en mi casa jaleando algo.
Sin embargo, hace poco más de una semana, Aguas de Murcia tuvo que acudir a esa zona junto a la policía local a cortar el suministro a unos bajos ilegalmente ocupados en la calle principal. Al parecer, en esos bajos también habría plantaciones, por lo que decidieron directamente cortar el agua desde debajo de la calle para evitar más enganches. Y nos han dicho que aquí había marihuana o que hay plantaciones. Antiguamente, antes o lo que sea, yo desde que yo estoy... No, ahora, que por eso tuvieron que venir otro día a cortar el agua. No, imposible. No, ahora mismo no. Me voy a casa a mi vecina a ducharme. Esa mujer vive en una de esas viviendas ocupadas. Tras explicarle el objeto de nuestro reportaje, recibimos la visita de su pareja. ¿Sube? No, es que lo que... No, usted puede subir. Ah, no, pero claro. Es para verificar. Al domicilio si quiere y ve que no hay nada. Vale. Pues aceptamos la petición y vamos a la vivienda. Sin embargo, aquí también notamos algo raro. La casa que nos muestran no es la misma de la que vimos salir unos minutos antes a esa mujer. Tras varias explicaciones algo inconexas sobre por qué nos enseña otra vivienda que no es la suya, decidimos continuar la ruta marcada. Seguimos la ruta y nos vamos hasta la calle Ángel. Allí denuncian la existencia de un edificio que es totalmente ocupa, desde que pasara a formar parte del banco. Nos sorprende que lo único legal que hay en este inmueble es la guardería que hay en el bajo, un negocio que sobrevive a ocupas e incluso a incendios. Se fueron y lo desahuciaron y le metieron fuego. Sí, vinieron los bomberos y sacaron a los críos de la guardería y todo eso. Llevo mi vida, yo llevo la suya, a mí no me molestan para nada. Al parecer, este edificio nunca llegó a ser habitado de forma legal. Entramos en él, que tiene luz y ascensor, y lo que más nos llama la atención son estas puertas blindadas, ahí la ven, que impiden el acceso a un gran número de viviendas. Son puertas antiocupas con sistema de alarma. Actualmente en el edificio viven 5 o 6 familias de ocupas que aseguran que no tienen otra solución posible. Que nosotros queremos pagar, yo estoy cobrando una ayuda de 700 euros todos los meses y yo puedo pagar en un alquiler. Aunque sea entero para el alquiler, pero bueno, y no quiero. ¿Y con ese dinero no te podrías ir a otra casa? Pues me da como sin nómina. De Patiño nos vamos a Los Dolores, otra pedanía murciana en la que los vecinos se quejan de un bloque de edificios en concreto. Se encuentra entre la calle Alegría y Velarde y consta de 2 comunidades de vecinos. Al parecer, la constructora se fue a quiebra por un problema en las cocheras y a partir de ese momento comenzó la llegada de ocupas. Los vecinos insisten en que hay muchos problemas, pero los implicados aseguran que son buena gente. Entra y que sale, que entre y que sale. Algunos entran hoy y salen mañana. A mí no me han dado problemas. Sé que ha habido problemas graves en la otra fachada. En este edificio todos somos gente de bien, todos somos estudiantes, todos somos evangélicos, todos trabajamos en el mercado. Esos enganches ilegales al agua se han terminado en Lorca. Esa ha sido la tajante decisión del servicio de aguas de esta localidad, que la semana pasada cortaba el suministro ilegal a docenas de vecinos de la barriada de San Pedro, que llevan en esa situación al menos 8 años. Los afectados acudieron muy enfadados al ayuntamiento en busca de explicaciones y allí pues delantearon. No es el problema ya solo del pago, que todos tenemos derechos pero también obligaciones, sino también un problema sanitario, ya que no se podía controlar el agua y la calidad del agua, porque no había ningún control, y también un problema que podía haber filtraciones, además en una zona con casas antiguas. Hemos visto en el anterior bloque de ocupas en Molina que la insistencia de los vecinos acaba dando resultados, y en la Diputación cartagenera, vamos ahora a La Palma, también lo han conseguido algo los vecinos. Así es, tras varios años de luchas, amenazas, de sufrir ocupaciones, robos e incluso incendios, los vecinos pueden respirar más tranquilos. La calle Ébano ha sido tapiada, una vía sin salida que solo tenía casas destrozadas y calcinadas y que llevaban por el camino de la amargura a los vecinos de la urbanización Los Naranjos. Ahora, como ven, no se puede acceder a ninguna de esas insalubres viviendas. Bueno, ya vemos que en todas las poblaciones siempre hay este tipo de fenómenos, unos porque no tienen más motivo y por otros que lo utilizan directamente sin respeto al resto de personas de la zona. Así es, como por ejemplo los ocupas con los que estuvimos hablando del edificio de la calle Ángel nos decían que ellos tienen dinero, que ellos les gustaría poder alquilar una vivienda, pero como no tienen trabajo, no tienen nómina, nadie les ofrece una vivienda. Luego hay otros ocupas, como por ejemplo los que hemos visto antes en Molina de Segura, o incluso los que habíamos visto en numerosas ocasiones en La
Palma, pues que son bastante conflictivos, dan mucho problema a los vecinos propietarios y al final pues es un suplicio para ellos y no pueden hacer otra cosa nada más que denunciar y denunciar, que insistimos, denuncien, porque al final mira lo que ha ocurrido en Molina, que al final han conseguido sacarlos a todos, así que denuncien y que sigan insistiendo. Pues eso es, que denuncien cuando se dé este tipo de situaciones, que para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también los tribunales, porque ahora les vamos a hablar de un caso, un juicio contra un grupo que al parecer se dedicaba al narcotráfico. En ese juicio, en ese proceso judicial aún no concluido, hay un viejo conocido, como decimos, de Código 112. Allí se intervino 127,05 gramos de hachís y 1.556,31 gramos de marihuana. Por una serie de asociaciones que intentaron meterse en Proyecto Némesis, pero se organizaron su propio proyecto y entonces, claro. Creo que qué servicio le prestaba a este señor para que ustedes tuvieran que pagar 100 euros mensuales. Asesoramiento en principio pues en cuanto a respecto a sanidad y demás, y jurídico también un poco. Esta semana arrancaba un juicio contra 4 personas acusadas, al parecer, de asociación ilícita. 5 años, Alejo, les pide la Fiscalía. ¿Y cuál era esa asociación?, se preguntarán. Pues nada más y nada menos que un fumadero de cannabis. Se denominaba Vía Verde AUC, Asociación de Usuarios de Cannabis, y estos son sus miembros más representativos, presidente, secretario y tesorero. 1 a 1 declararon ante el juez. También lo haría un cuarto acusado. De él hablaremos enseguida. Era la junta directiva quien adquiría o quien debía reunirse y aceptar a una nueva persona como socia. Sí, claro, avalado por otro socio y luego por rellenando un documento. No se exigía ningún tipo de documentación, tampoco había ningún profesional de la medicina que avalara nada. No. Por pintoresco que nos parezca, este tipo de asociaciones no están al margen de la legalidad en su uso terapéutico en sí, salvo que tienen terminantemente prohibido la actividad relativa a cultivos o distribución de sustancias estupefacientes entre sus asociados. Esto es, no puede salir de esas 4 paredes nada para fumárselo fuera del denominado club. Cuando los agentes entraron en marzo del 16, hace casi 3 años, hallaron más de 1.500 gramos de marihuana. Y aquí es donde entra el cuarto protagonista. No sé si a lo mejor les suena. Es Gustavo. Él y su proyecto Némesis ya han formado parte de nuestro programa en anteriores ediciones. Según el escrito de la Fiscalía, él es quien les proporcionó las medidas y asesoramiento necesario para esa venta a terceros a través de unos supuestos tickets o recetas impresas. Lo que les aportaba de nuevo, o como conocimiento nuevo o posibilidad nueva, la gestión de este señor, de Gustavo, era la de un documento que supuestamente daba cobertura al hecho de extraer la marihuana o salir del local con marihuana. Sí, era un transporte seguro hasta la casa de socio, vamos. O sea, estaba limitado por un tiempo, en fin, llevaba ahí una serie de premisas. 3 de los 4 acusados, es decir, todos menos el presunto asesor, admitían los cargos y mostraban su arrepentimiento. Difícil, eso sí, nos fue a hablar con ellos a la salida de los juzgados. ¿Cuál es tu vinculación con esto? Solo contarnos vuestra parte, vuestra visión. Claro, ya lo dirá el juez, lo que... Gracias a ello lograrán una rebaja ante la Fiscalía y probablemente no vayan a ingresar en prisión. Una rebaja, Alejo, que como bien dices, no se beneficiará, eso sí, Gustavo, porque él no acepta ninguno de los cargos que le atribuye la Fiscalía. Esto es, niega la asociación ilícita o que haya hecho algo al margen de la ley con su proyecto Némesis. Asegura que fueron varias las asociaciones que intentaron adherirse a su proyecto, pero no lo hicieron correctamente y por eso han tenido problemas. Él se desvincula, por tanto, de cualquier delito. Por una serie de asociaciones que intentaron meterse en Proyecto Némesis, pero se organizaron su propio proyecto y entonces, claro, eso la policía lo vio que se estaban haciendo cosas que no se podían hacer y entonces entraron allí y ellos me dijeron a mí que yo era responsable de esa, cuando no es así.
No es la primera vez que este proyecto lleva a Gustavo ante los tribunales, o más bien lo llevan a él. Desde el año prácticamente 2014 en que su proyecto gozase de cierto respaldo. Varias fueron las asociaciones que intentaron de una u otra forma participar, según sus palabras. Hablamos con él hace varias semanas tras conocer la resolución judicial de otro caso en el que se veía involucrado y finalmente era absuelto. No seguían el programa Némesis, que es así como lo pone la resolución, y estas asociaciones tuvieron una entrada policial, porque parece ser que según la Fiscalía estaban utilizando el programa Némesis para vender marihuana. Bueno, según la instrucción policial y judicial, la audiencia ve correcto de que estos señores habrán hecho lo que habrán hecho, pero Némesis no tiene nada que ver. Él insiste en la viabilidad de un proyecto avalado por farmacéuticos y en que mientras un juez no se lo cierre, él seguirá luchando. Llevamos una marcha muy buena, el cannabis está demostrado que tiene patologías y productos para defender patologías y enfermedades que antes no se habían visto, y ahora es un mundo que se abre nuevo, un mundo para personas que no tenían una medicina para su enfermedad, hoy pueden ver hecho en el cannabis una respuesta. Entonces vemos el caso de los que estaban en la asociación, que lo han reconocido y han obtenido o van a obtener una condena reducida, y el caso de Gustavo, que como ya pasó en el anterior caso en el que fue absuelto, que niega los cargos y que mantiene su proyecto. Mantiene su proyecto y mantiene sobre todo la petición de su absolución, porque considera que no ha hecho nada ilegal porque todo está dentro y en el margen de su proyecto Némesis, que como sabemos es unas teorías que él postula no solamente aquí en España, sino a nivel europeo, como el fumar cannabis como modo terapéutico para paliar dolores o dolencias derivadas de otras enfermedades. En resumidas cuentas, él asesoraba sobre cómo gestionar eso y ahora lo que dice es que estas asociaciones no seguían sus consejos y por eso él entiende que nada va con él. Básicamente, que se ponen en contacto con él en un principio para asesoramiento y para poder formar parte de este proyecto, pero una vez hecho ese primer contacto, se desvinculan de Némesis y por tanto de Gustavo y empiezan a operar de forma independiente y con sus propias leyes. Por lo tanto, él se desvincula y considera que esas leyes ni son las suyas ni por tanto tiene responsabilidad ninguna. Pues a ver qué responsabilidad le dan en este caso los jueces, los magistrados que tendrán. Y va para largo, ¿eh? Y va para largo. Estaremos atentos y seguro que tendremos noticias en breve. Y mientras, lo que va para muy corto espacio de tiempo es que vamos a hablar de otros incendios que han ocurrido en la región, pero será a la vuelta de esta pequeña pausa publicitaria. Ruedas que explotaban, las baterías, los cristales. ¡Madre mía! Esto se derrite. Si yo estaba atendiendo no había pasado nada. Y de golpe sale tanto fuego, es porque echaron algo con algo. Ruedas que explotaban, las baterías, los cristales. ¡Madre mía! Esto se derrite. Si yo estaba atendiendo no había pasado nada. Y de golpe sale tanto fuego, es porque echaron algo con algo. Momentos de pánico los vividos por una familia en Beniel al ver cómo ardía el bajo de su vivienda. Hasta el punto de que una mujer tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad al ver cómo ardía toda su vivienda. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego no llegó a complicar más la situación. Hasta el lugar se desplazaron 7 dotaciones de bomberos desde Abanilla, Molina de Segura y Murcia. Afortunadamente solo hay que lamentar daños personales en el bajo de la vivienda ubicada en el carril Calasparreños. Al parecer el fuego se originó en la cochera minutos después de que los propietarios llegaran a casa. Gracias a la rápida actuación de los propietarios no hubo que lamentar más daños en el interior de las viviendas superiores aparte del humo que ascendía. Eso sí, el susto va a tardar en quitarse del cuerpo. Bueno, va un poco mejor, pero bueno, esto pues costará sacarlo adelante, pero bueno, poco a poco. Pues llegué de trabajar y a los 4 minutos de entrar oí una explosión, salí y ya estaba la furgoneta ardiendo. Y me dio tiempo a salir y poco más. ¿Cuántos coches había en el garaje? El de mi hija y la furgoneta mía. Los bomberos tardaron 2 horas en sofocar las llamas, por lo que toda la parte baja quedó totalmente destrozada. Un incendio, claro, con peligros adicionales, ya que al parecer cerca del lugar se encontraba un depósito de gasolina y varios cuadros eléctricos. De momento se desconocen las causas del incendio.
Solo se sabe que comenzó en la zona donde se encontraban aparcados los vehículos calcinados, un coche propiedad del hijo y una furgoneta del padre. Ambas, como ven, han quedado totalmente deshechas. Hasta el lugar, aparte de los bomberos, se desplazaron también numerosos vecinos al escuchar los gritos de ayuda de los propietarios. Un infierno total, un infierno enorme. Y sobre todo sorprendí a Pedro, que estaba con la manguera intentando, y nada más que hacía gritarle: quítate de ahí, que eso no es bueno para ti, quítate de ahí, que lo peor es que te pase algo. Afortunadamente, todos allí salieron ilesos, pero en otra localidad, en otro incendio en Torre Pacheco, la cosa se puso bastante más complicada. Van a ver, una señora de 45 años tuvo que ser trasladada al Hospital Virgen de la Risaca con quemaduras tras el incendio de su vivienda. Al parecer, según se entiende, el fuego comenzó en el salón de la vivienda que, como ven, ha quedado totalmente destrozado. Nos llamaron a las 3:30 para que desalojáramos. Había un incendio al lado. Me dio miedo porque oía mucho jaleo de gente. Digo, a pasar algo. Si no se despierta, se asfixian. Dos de las personas pues estaban afectadas por inhalación de humo y una de ellas con quemaduras de segundo grado. Pues hasta aquí el tiempo de hoy para contar los sucesos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Inma Jiménez, muchas gracias por todo. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y ustedes ya lo saben, estamos en plena crisis, es cierto, pero no olviden que preocuparse antes de tiempo es como pagar los intereses antes de disfrutar del préstamo. Relájense, si lo que tenga que ser será. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, pero antes también despedimos a Inma Martín. Inma Martín, buenas noches. No Buenas hay un metro aquí, ¿eh? No, Aquí no. tampoco. Buenas noches, Alejo. Buenas noches, Inma. Se ve que aquí no lo cumplimos, pero por favor, máxima seguridad, cumplir todos los consejos que se mandan desde el Gobierno y desde Sanidad. Es muy importante seguirlos al pie de la letra. Codigueros, nosotros nos vemos el jueves que viene. Y el jueves que viene podremos hablar de historias, por ejemplo, tan curiosas como esta. Y es que en Jumilla han arrestado a un tipo que tenía en su vivienda un invernadero, un secadero de plantas de marihuana, y se han incautado 100 gramos de hachís, una tamizadora, 2 kilos de cogollos y también 2.000 euros. Historias como esta las contaremos la próxima semana. Pero hasta entonces ya saben lo que decimos aquí. Para cualquier suceso, Código 112.